Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 9 de junio del año 2023. Como todos los viernes vamos a conversar con el doctor en economía Francisco Larios, quien además es docente universitario, director de la revista Abril y uno de los directivos del movimiento político denominado Los Nicaragüenses Libres. Ya está conectado Francisco. Adelante, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente por acá. Y es un gusto para mí estar. Muchas gracias por la paciencia y muchísimas gracias al público que está dispuesto a escucharnos y a conversar con nosotros. Francisco, en la semana pasada nosotros habíamos acordado en igualdad de condiciones para otros espacios que son organizaciones denominadas plataformas o eh, pequeños agrupamientos o grandes agrupamientos, no sé, de organizaciones emergentes. Entonces, sí tuvimos a lo largo de los últimos días, pues, la comparecencia de integrantes del espacio de diálogo. Después tuvimos a integrantes de la plataforma de unidad democrática, UDE. Con los nicaragüenses libres, nosotros hemos querido también hacer ese proceso, pero parece ser que lo vamos a lograr hasta el próximo viernes. Sin embargo, ¿verdad? Hay dos importantes notas que se han publicado, no sé si se han publicado todavía en la revista Abril, pero que me hiciste llegar y que me parece sumamente pertinente porque le da continuidad al programa que vos y yo habíamos hecho referido a la estrategia que Nicaragüenses Libres había venido estructurando. Aquí en este documento me parece que ustedes explican de mejor manera, pues los conceptos que han venido vertiendo en este programa. Vale citar una parte que es precisamente la invitación al tema que nos ocupa. Cito, abro comillas. La estrategia consiste en el desarrollo de un movimiento popular democrático que haga al país ingobernable para los dictadores de turno. Yo en la presentación del programa puse puntos suspensivos y cerré comillas. Eh, en realidad la cita es más amplia y cuando dice los dictadores de turno o para cualquier régimen no democrático que los suceda. ¿Cómo? A través de múltiples formas de movilización social, empleando tácticas defensivas y ofensivas, dependiendo de las circunstancias, y métodos principalmente no violentos, pero de ser necesario y cuando fuese necesario, utilizar la violencia necesaria para completar el proceso de liberación. Antes de este párrafo, debo decir que a manera de introducción, ustedes plantean, ¿verdad?, que frente a la violencia de los opresores, el pueblo tiene derecho a la violencia armada, derecho a la insurrección, y lo ponen en negrita. Entonces, para que no haya confusión, ¿verdad?, o jerónimo de duda, como decían en el viejo periodismo, me gustaría que abordemos este tema. Vas a tener el tiempo suficiente para que nos explique, en principio, ese primer párrafo introductorio y en segundo, va a entrar en materia sobre en qué consiste, pues, esta estrategia de desarrollo de un movimiento popular democrático. Bienvenido nuevamente, Francisco. Gracias, gracias. Quisiera empezar por recordar al público y a manera de comenzar un argumento que a través de la historia humana, las revoluciones contra un Estado opresor o contra un poder opresor no triunfan porque haya una victoria militar, triunfan porque hay una victoria política, porque se le hace imposible al rey, al emperador, al dictador, eh, mantener el control sobre el territorio. Y eso se logra no a través de una victoria militar, sino a través de la acción simultánea de la población que se opone al tirano, al dictador, al rey, que por definición
reduce la minoría, que es siempre la minoría armada en el poder, a la ineficiencia, a la incapacidad. Es decir, nosotros en Nicaragua, por ejemplo, somos el 90% en contra del 10%, y de ese 10% hay una pequeña porción que realmente está muy estructurada y armada y organizada, pero no hay forma en que ellos puedan resistir ante la acción simultánea y mayoritariamente no violenta de la población enemiga. Es cuestión de números. Y eso es lo que nosotros, no es que estemos inventando, sino que estamos recogiendo de la historia para presentarlo al pueblo nicaragüense como la alternativa más viable. Parece mentira, la más viable de derrocar al régimen más sanguinario de nuestra historia con el menor costo humano, porque tenemos la mayoría y tenemos la superioridad moral, que parece prédica para algunos, pero ayer me recordaba una persona muy inteligente, muy estudiosa de la historia y muy involucrada en la política, que desde los tiempos del estratega Sun Tzu en la China, se sabe que la guerra no la gana el artefacto militar, que la gana la moral de las partes, la parte que tiene más moral, que tiene más capacidad de sobrevivir, que tiene lo que hoy se dice más resiliencia, que es la que tiene la causa justa. Por eso se hablaba en tiempos de otras revoluciones que en primera línea nuestra causa es justa, porque se sabe, no es invento, desde los tiempos de Sun Tzu, hace miles de años, que la capacidad moral, la capacidad de atravesar todas las dificultades, viene de la causa justa, viene de la justicia de la causa, que nos hace aguantar, que nos hace perseverar, y tarde o temprano, en base a eso, construimos un movimiento que es capaz de desalojar del poder a la minoría injusta, a la minoría que lo único que tiene son instrumentos de muerte. Entonces, esto no es invento nuestro. Aparte de esto, en mis estudios, en mis conversaciones con estudiosos de las artes militares, ellos te hablan del poder de la simultaneidad. Traducido al nicaragüense, el aparato represor del Estado no tiene capacidad para estar en todas partes y reprimir a todo el mundo. Y si hay simultaneidad en nuestra acción, nosotros podemos derrotarlos. Y de hecho, si te fijas bien, hubo un momento en que estuvimos cerca de la victoria y nos arrancaron la victoria, no inicialmente de manera militar, sino a través de estratagemas políticas como la llamada al diálogo, con la convocatoria al diálogo nacional a través de recursos ideológicos y propagandísticos como la intercesión del cardenal Brenes y la conferencia episcopal, y el uso de la palabra diálogo y de la palabra cívico, y de la explotación de los miedos y de los prejuicios que las clases dominantes han plantado en Nicaragua. No fue una victoria militar, fue una victoria política. Luego, la cereza en el pastel, como dicen, es que es una cereza de sangre, es la reorganización que hicieron de sus grupos paramilitares para arrasar. Pero ellos ya en ese momento ya habían recuperado, ya tenían la victoria política. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a hacer, pero en reverso. Nosotros vamos a construir la simultaneidad de la acción basado en la justicia de nuestra causa, basado basado en la abrumadora proporción de fuerzas que tenemos
dentro de la sociedad, porque somos el 90%, y vamos a hacerles en algún momento imposible a ellos no solo gobernar el país, no solo controlar el país, sino que les vamos a hacer imposible reprimir al país, porque cuando el pueblo se levanta de manera simultánea, y ya lo vivimos, no hayan ni para dónde agarrar, no tienen suficiente fuerza y sobre todo después de lo que ya ha pasado, lo que va a ocurrir es que las mismas fuerzas represoras se van a dividir, se van a desintegrar. Esto no es hipótesis, esto no es especulación, esto es lo que pasa en todas las revoluciones que triunfan en el mundo. Los aparatos represores del Estado se parten en dos. Basta recordar algunas de las experiencias, por ejemplo, la experiencia de las Filipinas con Ferdinand Marcos. Fernando Marcos era un dictador había estado ahí por muchos años, durísimo, había aniquilado a decenas de miles de gente. En Indonesia también, la dictadura había matado con el cuento de que eran rebeldes o musulmanes o comunistas, más de 50,000 personas. No eran gobiernos de mano suave. Y sin embargo, la explosión popular simultánea los sacó por la fuerza del poder. Cuando hubo la revolución iraní en 1979, que tomó un curso indeseable para nosotros por su naturaleza teocrática, no era laica, y eso trajo opresión posterior. Pero el hecho está en que la revolución en sí, ¿qué es lo que hizo? Bueno, la simultaneidad del movimiento, y era una dictadura terrible. Los servicios de seguridad del Shah eran temidos, eran crueles, eran amplios, eran muy fuertes, eran financiados por el exterior y financiados además por las enormes riquezas petroleras de Irán. Y sin embargo, desde fuera había un personaje que se llamaba el Ayatollah Khomeini, lanzando sus mensajes, sus proclamas, sus ideas, su interpretación de la libertad al pueblo iraní. Fueron creando un movimiento. Ese movimiento en un momento dado se levantó de manera simultánea. ¿Y qué es lo que pasó? El propio ejército iraní se partió porque evidentemente las cúpulas de ese ejército pues tenían suficiente miedo e intereses como para no acompañar el proceso de cambio. Pero al igual que ocurre en el caso de Nicaragua, dentro del ejército, de un cierto grado para abajo, son gente que vive con el resto de la ciudadanía. Oyen las historias en sus casas, a lo mejor hasta tengan parientes que han sufrido, que se han tenido que ir, que incluso los han encarcelado. Si, si el 90% de la población nicaragüense está descontenta con el régimen, no te imagines que el ejército tiene nada más contentos, ¿no? Uno no puede imaginarse eso ni siquiera de la policía. Entonces, en un momento en que logremos actuar masivamente con simultaneidad, se va a quebrar y la violencia va a reducirse al mínimo. Ahora, el asunto es cómo llegar de aquí a allá, porque hay un movimiento en Nicaragua que nosotros en los nicaragüenses libres le decimos los no se puedistas. Los no se puedistas, ¿verdad? Que a la vez pretenden ser líderes, dicen ellos, de los nicaragüenses, y se han presentado o los han presentado al mundo como líderes, predican el no se puedismo. Y es verdaderamente una de las rarezas de nuestra cultura tan bastante original, que los no se puedistas reclamen a la vez ser los líderes, cuando un líder lo último que le dice a su gente, sean estos jugadores de fútbol o combatientes, no se puede, porque cuando uno de entrada dice no se puede, pues no se va a poder. Pues los no se puedistas se han empeñado en decirle al pueblo nicaragüense que es imposible derrocar la dictadura y que es imposible realmente construir un movimiento de masas poderosos, porque miren lo que nos pasó, y le viven recordando al pueblo nicaragüense
sus miedos, sus temores y sus pérdidas, en lugar de recordarle al pueblo nicaragüense su fuerza, su espíritu, sus triunfos, lo que el pueblo nicaragüense ha sido capaz de hacer en circunstancias duras en el pasado. Pues nosotros estamos no del lado de los no se puedistas ni del no se puedismo. Nosotros estamos del lado del pragmatismo y de la realidad. Y sabemos que el no se puedismo es o de pusilánimes o de vendidos, pero que la realidad es una realidad de sí puedismo. En la realidad se puede, porque tenemos miles y miles de años de historia humana. Y lo que estos no se puedistas están tratando de convencernos se parece, fíjate, es como una imagen del espejo de lo que dice el régimen. El comandante se queda. Y ¿qué es lo que nos dicen los nocepodistas? Pues sí se queda, hombre, porque ya no podemos hacer más, no se puede. Pues nosotros estamos en contra de eso y porque sabemos que se puede construir ese movimiento de masa que con simultaneidad en algún momento haga explotar el sistema. Pero como somos prácticos y realistas, sabemos que las condiciones actuales nos marcan un camino de acción para construir ese movimiento y que ese movimiento evidentemente tiene que nacer de la clandestinidad, tiene que nacer de la propaganda continua y muy, muy, muy importante, de la formación política en los principios democráticos de los que van a ser de los luchadores y que eventualmente van a ser los líderes, porque necesitamos líderes democráticos que realmente absorban los principios democráticos. Y necesitamos líderes democráticos para un movimiento democrático que no solo haga posible actuar simultáneamente y abrumar las fuerzas del enemigo, sino que no se disuelva una vez que esa parte de la dictadura que llamamos el clan Ortega y Murillo desaparezca, que van a desaparecer. Pero eso ellos son una parte de la dictadura nada más. Las otras partes, ¿cuáles son? El clan FSLN, las fuerzas represivas del Estado, el gran capital y algunas cúpulas religiosas. Esas son partes de la articulación que llamamos dictadura. La más débil en este momento es el clan Ortega Murillo. Ese se va a ir, ese va a desaparecer tarde o temprano, si están casi de que les caiga el rayo. Pero el movimiento democrático popular tiene que ser de gente consciente, gente formada, que entienda que la simple desaparición de esas dos personas terribles no significa el fin de la dictadura, que la dictadura es una articulación de esa fuerza que hay que desarticular. Lo vamos a desarticular a través, ¿verdad?, de métodos preferiblemente no violentos. En la medida de lo posible, no violentos. Pero nosotros estamos claros de que la vida no es lo que uno siempre quiere, ¿no? Uno puede decir, yo no quiero que llueva hoy en la tarde, pero yo no puedo controlar que llueva o no. Yo no puedo obligar a la tierra a que deje de hacer terremotos en Nicaragua. Los terremotos van a ocurrir. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Construir para aguantar los terremotos, prepararse para ellos. Igual ocurre con el tema de la violencia. Nosotros estamos claros por nuestro propio interés que no queremos que nos maten, que no queremos que nos maten a nuestra familia, que no queremos más muerte y destrucción, pero sabemos que nos han lanzado una guerra, o sea, que nos han iniciado desde el poder una guerra contra nosotros. Y nosotros, los nicaragüenses libres, no vamos a hacer como los nocepodistas que le dicen a la gente que no se defienda. Porque en efecto eso es lo que están diciéndole. No se defiendan ustedes con el cuento de la vía cívica. Yo digo más bien vía ciudadana. El ciudadano, como ciudadano, en la legislación universal, en los principios ya universalmente aceptados, tiene, consultarlo con cualquier abogado, incluso derecho a la defensa propia. Y nosotros no vamos a negarle eso a los ciudadanos. Y además, conocemos la historia y sabemos que como este clan Ortega Murillo y sus aliados no van a dejar el poder real como un regalo para nosotros o porque se convirtieron, sino que van a estar ahí
con las botas puestas hasta el último momento porque no tienen dónde ir, que lo más probable es que en algún momento, en las fases finales de esta lucha, que queremos que sea lo menos violenta posible, puede haber necesidad de alguna violencia armada. Y entonces la pregunta que yo les hago a todos estos que vienen de manera, con todo respeto a vos y al público, ¿verdad? Farisea, a declarar un pacifismo a ultranza, yo les digo, si estás a una cuadra del Carmen y para comenzar a resolver los problemas del país y para evitar que hayan miles de muertos, tenés que apretar el gatillo a una cuadra del Carmen, ¿qué vas a hacer? Decir, no, yo no lo hago porque yo soy un pacifista, y vas a dejar entonces que maten a miles de personas. Esa es una posición antiética. Por eso es que nosotros, al escoger una estrategia que es fundamentalmente de no violencia, porque queremos organizar un movimiento popular democrático que use todas las formas posibles de movilización social, tácticas defensivas y ofensivas, dependiendo de las circunstancias, recurriendo a métodos principalmente no violentos, pero de ser necesario. Y cuando fuese necesario, utilizar la violencia necesaria para completar la tarea de evitar que maten a más gente. Por eso es que nosotros insistimos. Primero, hay que hacer el movimiento democrático popular, porque sin eso no vamos a llegar a nada. A lo más que vamos a llegar es a otra dictadura. Pero no lo hacemos porque creamos que la violencia en sí, intrínsecamente, la violencia de defensa propia, sea antiética. Primero, la ética, ¿a qué nos obliga la ética verdaderamente? Nos obliga a buscar la justicia y la libertad. A eso es que nos obliga la ética. Por supuesto, no es la violencia y la venganza gratuita, sino la justicia y la libertad. Ese es el imperativo de la ética. Y fíjate bien, la ética más bien nos prohíbe que cedamos a una dictadura el poder de matar impunemente. La ética nos prohíbe a nosotros cederle a la dictadura de turno el poder de matar con impunidad, tanto en el pasado como en el futuro, que es algo contrario a lo que muchas de estas personas que hablan de salida, entre comillas, cívica, están hablando, están dispuestos a la impunidad, porque es la única forma en que se pueden entender con el régimen. De tal manera que es ético usar la violencia cuando es necesario para evitar un crimen, ya sea contra uno o contra el prójimo. Otra falacia, otra mentira que se dice es que la violencia solo y siempre produce dictaduras. ¿Qué mentira más grande? ¿Qué falsedad más grande? Decir que la violencia política solo y siempre produce dictadura. Esa es una mentira que hay miles de años de historia para demostrar que es una falsedad. Hay que decir, entre otras cosas, que la democracia en el mundo es más la excepción que la regla. La historia del mundo es la historia de las dictaduras y las tiranías. Y hay que decir que ahí donde se ha conquistado la democracia o reconquistado la democracia, y yo puedo dar infinidad de ejemplos, en la mayoría de los casos, la democracia ha nacido o renacido por medio de la utilización principal o auxiliar de la violencia. O sea, mienten cuando dicen que la violencia política llega innecesariamente hasta la dictadura. Es más, ayer estaba yo en un foro en el cual decía, no, pero no podemos ni hablar de derrocamiento porque eso expone a violencia, como que si no estuviéramos ya en violencia. Y a la vez empezaban a elogiar muy líricamente a la democracia de Costa Rica. Y yo les dije, ¿ustedes se recuerdan cómo nació la democracia en Costa Rica? La democracia en Costa Rica
que tanto admiramos, nació de la violencia, nació de la guerra. El problema no es el origen a través del método, sino el programa. Tenemos que tener un programa democrático y los métodos se escogen de acuerdo a la conveniencia de la lucha, pero nosotros, los nicaragüenses libres, hemos escogido la estrategia que hemos escogido porque creemos que es más eficiente en estos momentos desplegar una estrategia de organización política que voy a explicar y una que no nos obligue a precipitarnos a la acción militar directa. Creemos que, por ejemplo, concentrarse hoy en día en la lucha guerrillera nos mueve al terreno que hoy por hoy es quizás el único en el cual la dictadura de turno tiene ventaja, porque tienen recursos militares abundantes, tienen ayuda de inteligencia de los rusos, de los cubanos, y si nos descuidamos hasta de Estados Unidos. En ese terreno no vamos a progresar. Más bien, hemos hecho creado esta imagen de que lo que necesitamos hacer ahorita es como un ejército de Comegenes, ¿te acordás? ¿No? De ir creando grupitos tras grupitos que vayan constituyéndose en redes que difundan la información política, que recaben la información política y de inteligencia, y que además sean las redes de formación política para el liderazgo del nuevo movimiento. Y estos grupos, porque no podemos subestimar al pueblo nicaragüense, estos grupos van a ir encontrando la oportunidad para hacer acciones de diferentes tipos. Y tarde o temprano, esas acciones, el propósito es coordinarlas, irlas subiendo de nivel y aumentando la coordinación hasta crear una sublevación. Cuando nosotros decimos sublevación, la sangre de Cristo y todas las cosas estas que nos dicen, como si fuera imposible, como si no hubiera ocurrido, como si fuera utópico. Y yo les digo, señores, no se asusten. Es más utópico pensar que el clan Ortega y Murillo mañana va a decir, ¿saben qué? Estamos cansados. Vamos a hacer elecciones libres. Vamos a aceptar los resultados. Vamos a aceptar las consecuencias. Vamos a entregar el poder real. Échennos presos y respondemos voluntariamente. Eso es más utópico. Lo pragmático, lo realista aquí es prepararse para una lucha dura, pero con organización, con conciencia. Y por último, antes de que me preguntes lo que veo que está moviéndose en tu mente, por último está el asunto de la ética de la subestimación. Quienes nos dicen, es que ustedes quieren obligar a la gente a hacer carne de cañón, dicen eso con la mentalidad de élites arrogantes que se creen en capacidad y en posición de ordenar a los ciudadanos como peones en el siglo XIX a que hagan. Cuando, por el contrario, nosotros nicaragüenses libres consideramos a cada ciudadano como un adulto, como una persona capaz de tomar su decisión acerca de qué riesgo tomar, de qué acciones voluntariamente apoyar. Y si uno no tiene esa visión de la ciudadanía, ¿cómo puede llamarse uno demócrata? Quienes creen condescendientemente que el pueblo no es capaz de decidir si se va a arriesgar o no, están arrogándose para sí el derecho de ser ellos como los ungidos y escogidos que manden cómo es que va a ser la situación. Y eso no me sorprende para nada, no debe sorprender porque así actúan en todo lo demás. No se dirigen al pueblo, no trabajan con el pueblo, se hablan entre ellos, se reúnen en sus clubes sociales que llaman organizaciones políticas como Monteverde y viajan por todo el mundo hablando con gente que consideran de su nivel, gente del poder en otros países y políticos del poder en otros países, sin dar la vuelta y ver los ojos al ciudadano nicaragüense y presentarle al pueblo nicaragüense, ¿verdad?, opciones, alternativas, apoyo a la lucha del ciudadano nicaragüense.
En eso es que estamos nosotros y por eso es que nosotros estamos empeñados en que el cambio, para que sea democrático, tiene que tener de protagonista al ciudadano y de que sí se puede. Y podemos hablar en más detalle de cómo se puede. Bueno, tenés 31 minutos de ininterrumpidos de exposición. Permitime ir a mensaje. Cuando regresemos, te voy a plantear algunas preguntas. Ya volvemos. TV Nica. Señal azul y blanco. ¿Y de ahí, papá? Lo veo preocupado. Es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación. ¿Te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben? Sí, amor, es una total estafa a todas las familias. Tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben, aprendan o no aprendan. Un desastre. ¿Cómo vamos a tener prosperidad sin una buena educación? Es que esa gente quiere que seamos una sociedad muy mediocre, sin conciencia crítica. Imagínense que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de 2 años. Y eso no es lo peor. Los libros que nos obligan a usar en las clases están llenas de manipulación y mentiras. Fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad, de respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. TV Nica. Señal azul y blanco. Gracias, ya estamos de regreso. Estamos conversando con el doctor Francisco Larios. Hizo una amplia exposición profundizando el modelo de estrategia que han adoptado en Nicaragüenses Libres para derrocar a la dictadura Ortega Murillo. Francisco, hoy estuve en un foro que denominaron Nicaragua un desafío para la región. Participaron algunos integrantes de algunos movimientos opositores, pero también estuvo el doctor Carlos Rivera, que fue vicecanciller de Costa Rica hace 35 años y que le tocó negociar en el marco de los acuerdos de Esquipulas. Entonces él ha sido una reflexión sumamente interesante que te voy a trasladar ahora mismo. Decía, bueno, siempre el enfrentamiento ha sido entre autoritarismo y democracia. No es un concepto, no es un binomio de contrarios, ¿verdad? Nuevo, reciente. Y él recordaba que consignaron en los acuerdos pues una vida democrática posterior a todos los acontecimientos bélicos que enlutó la región. Y él hacía otro concepto interesante y es la interdependencia de los actores centroamericanos. Lo que pasa en Nicaragua repercute en la región, lo que pasa en Costa Rica igual, lo que pasa en El Salvador repercute en la región. Y decía, bueno, nos preocupamos en aquel momento de establecer como acuerdo democracia. Y la democracia estuvo referida fundamentalmente a procesos electorales. Pero ya se ha demostrado, ¿verdad?, con el paso de estos 35 o 40 años, que eso no basta. Y que una de las falencias, ¿verdad?, o de los déficits, ¿verdad?, que él ve, es que no se ha educado, ¿verdad?, en el ciudadano común, en
en la región centroamericana sobre los valores democráticos, de tolerancia, de inclusión, de disenso. Entonces dice, ahí está una de las claves. Y cuando vos estabas hablando en tu disertación, dijiste claramente que hay que preparar en conocimientos democráticos al ciudadano. Allí encontré una coincidencia. Pero ahora vamos al aspecto de la lucha armada, que también se abordó en este foro que te estoy refiriendo, y decían, bueno, es que las sociedades vienen de enfrentamientos relativamente recientes y está en la memoria un comportamiento y un sufrimiento de la gente. Entonces dicen, hablen con los muchachos que participan, muchachos de aquella época que fueron a la guerra, y te vas a encontrar que en efecto esos muchachos que fueron a la guerra no recomiendan la guerra para salir de la dictadura. Cuando yo en uno de los programas te dije a vos, bueno, mira, me estás recordando los panfletos que yo leía en la UNAM, ¿verdad? Porque eran muy similares. Eso me surgió a mí inmediatamente. Yo no quería hacer una caricatura de eso, vos te molestaste, pero lo que trato de decirte es que ya transitamos. Y ese fue una de las argumentaciones del foro hoy. Ya transitamos por esa vía, por ese enfrentamiento, digamos, dictadura, hace 40 años, somocistas versus un proyecto que le llamaron revolución con apellido, que lograron cautivar a una gran porción de los nicaragüenses, de tal manera que produjo en términos de resultados ese enfrentamiento bélico. Y apostarle a esa tesis es recurrir también a la historia. ¿Qué nos dejó eso? Nos dejó otro dictador, nos dejó miles y miles de pérdidas de seres humanos enfrentados, y nos ha dejado todavía ahora mismo un encono, un ánimo de justicia para unos, un ánimo de venganza para otros, porque sencillamente no se resolvió desde el punto de vista de justicia, ¿verdad? De reparación, aquel sufrimiento infligido al pueblo de Nicaragua de uno y otro bando. ¿Vos no has considerado que podés tener razón desde el punto de vista del planteamiento teórico, y no lo digo para molestarte, pero que ya vivimos de eso? Y es insistir en repetir nuevamente esos esquemas y no pensar fuera de la caja, diciendo, bueno, si eso es lo que hemos hecho y no nos ha dado resultado, ¿qué es lo que podemos hacer para que en efecto tengamos resultados? Bueno, aquí, como de costumbre, me ha dado una pregunta muy rica, ¿no? Bueno. Eso no es malo, no te estoy criticando, sino que es un tema complejo, evidentemente, porque Usted tiene derecho a la crítica, profesor. Tengo derecho a que me critiquen, y recibo con beneplácito la crítica juiciosa, ¿no? Porque me ayuda a pensar. Es más, a veces hasta la crítica que tiene mala intención lo hace a uno pensar más, ¿no? Hace que salen perdiendo los malintencionados, ¿no? Y yo te pudiera dar ejemplos concretos. Pero déjame reaccionar a varias cosas aquí. Primero, ayer teníamos también en este foro una discusión sobre la cultura. Y me di cuenta, esta es mi opinión, que dirá, no es tan humilde, pero en realidad es humilde en el sentido de que trata de ser realista, con los pies sobre la tierra, ¿no? De que nosotros creemos que la cultura es algo que se enseña en clases de educación cívica. Y la cultura tiene una relación muy compleja con el resto de la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que es innegable que en nuestra sociedad y bastante generalizadamente en las sociedades latinoamericanas hay una cultura de mentir, ¿no? Somos mentirosos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que es un chiste
decirle a eso del huehuense, pero le hemos puesto en un altar la mentira al decir eso. Y resulta que nosotros somos mentirosos y el pueblo es mentiroso, y nosotros somos el pueblo, porque ese ha sido un mecanismo de supervivencia. Cuando vos vivís en una sociedad en que reina la opresión de una minoría pequeña sobre una vasta mayoría, es más, una sociedad conquistada, aplastada por siglos, la gente necesita sobrevivir. El ser humano lo primero que busca es sobrevivir, y si para sobrevivir tiene que mentir, miente. Y hemos vivido en tal opresión que nos acostumbramos a mentir. En otras palabras, hacia donde voy es que la estructura del poder crea la cultura. Nosotros no podemos decirle a la gente de Nicaragua, señor, señora, jovencito, jovencita, no sea mentiroso, diga siempre la verdad, porque eso le puede costar la vida. Si a vos te van a criticar porque le vas a mentir a un policía, eso es una crítica farisea. Nosotros no podemos echarle la culpa a la gente de no tener cultura democrática si la estructura de poder nunca ha sido democrática, porque es una obligación primaria de las personas sobrevivir, y si tienen que mentir para sobrevivir, lo hacen. De tal manera que un prerequisito para tener cultura democrática, para tener una cultura civilizada, abierta, una cultura de la verdad, un prerequisito es derrocar el sistema de poder que hace imposible una cultura democrática. Una vez que derroques ese poder y crees un poder democrático, obviamente que la educación de los ciudadanos refuerza de manera dinámica el proceso de mantener el sistema de poder democrático. Eleva pues nuestra capacidad crítica y todo eso, pero no podés pretender que hayan esos valores democráticos si la estructura de poder por siglos ha sido autoritaria y de hecho ha creado esa cultura. Y por tanto no lo vas a remediar el asunto enviando a toda la población a cursos de educación cívica y a hacer maestría, porque primero eso no es el origen del problema, y segundo es precisamente el sistema de poder impide que la gente se eduque en términos generales. Entonces, tengamos cuidado con caer en la trampa de decir que no tenemos una estructura de poder democrática porque es que los valores de esta gente no son democráticos. Pues no son democráticos, pero eso viene arrastrado de siglos porque hay ganadores y perdedores. Hay una pequeña élite que mantiene un sistema de poder autoritario y por muchísimas razones pues, que le dieron origen. A ver, segundo, la guerra no es una tesis. La guerra no es un proyecto. La guerra no es un deseo. La guerra es una realidad. Y es la realidad del mundo a través de las eras, a través de las épocas. No hace sino 70, 80 años morían decenas de millones de personas en los países más avanzados y supuestamente civilizados del mundo en Europa. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no había otra forma de resolver lo que pudo haber sido una crisis peor, una mortandad peor. Porque si no atacaba a Hitler militarmente, Hitler se adueñaba del mundo y exterminaba a muchísima más gente. La guerra no es un deseo, es una realidad cuando es una realidad. Y si podemos evitarla, pues la evitamos porque nosotros no somos bárbaros como los que nos han declarado la guerra desde el Carmen y desde el Gran Capital. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues organizando un movimiento popular democrático que a través de tácticas ofensivas y defensivas cuando sea necesario y de métodos principalmente no violentos, pero si no nos queda más remedio utilizar la violencia, la utilizaremos.
acabar con una estructura de poder que es la que crea todos estos problemas, toda esta violencia. Si el ciudadano nicaragüense no es una persona que se levantó un 18 de abril y dijo, hoy voy a desbaratar mi país, hoy voy a hacer violencia y voy a buscar la guerra. Eso es lo que dice el régimen. Eso es lo que dice el régimen. ¿Por qué vamos a permitir lo que lo digan los opositores? ¿Qué clase de opositores son estos que están básicamente reflejando en un espejo la tesis del régimen de que queremos guerra? No, nosotros queremos una convivencia en justicia, en libertad. Eso es lo que queremos. Y por eso es que nosotros no estamos aquí, como dijiste, recomendando guerra. Los opositores que se oponen a la lucha beligerante, tal y como la estamos planteando, se están haciendo los suecos, están saliéndose por las tangentes y están explotando los traumas y los miedos que hemos sufrido como una nación y asustando a la gente para que la gente no se movilice. Y eso lo intentaron hacer desde comienzos del 2018, desde el comienzo de la rebelión. Nosotros lo que estamos aquí proponiendo no es, fíjate que lo digo claramente, iniciar la construcción de un ejército guerrillero, irnos a la montaña o empezar a ponerle bombas a las casas de los principales del rey. Nosotros no estamos diciendo que eso sea lo que deba hacerse. Lo que estamos diciendo es precisamente hay que tener organización política con ciudadanos conscientes de las metas democráticas. No es que vayan 5 años a Harvard primero para aprender la teoría de la democracia, no, es la formación política que se consigue con la lectura, con el diálogo entre nosotros, en la lucha contra una dictadura. Es el conocimiento de cuál es la estructura que hay en el poder. Nosotros por eso no nos cansamos de repetir que no es Daniel Ortega y Rosario Murillo nada más, como estos opositores quisieran que nosotros dijéramos, y de hecho ellos dicen, no, si aquí el único problema es Ortega, igual que se decía, el único problema es Somoza. No, aquí la dictadura, explicamos una y otra vez, es una articulación de fuerzas que en un momento se creó para beneficio de los intereses mutuos de ellos. Entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis esa estructura? Por la insurrección del pueblo. ¿Por qué no triunfa la insurrección del pueblo? Porque no hay conducción verdaderamente democrática y la estructura de poder que se llama dictadura reaccionó ágilmente. La conferencia episcopal junto con Brenes, el Gran Capital y el clan Ortega Murillo y el clan FCLN, rápidamente, en cuestión de días, ya tenían montado el diálogo, escogiendo ellos a quienes después iban a proyectar como líderes opositores. ¿Para qué? Para apagar, para empezar a hacer retroceder la rebelión, reorganizarse ellos y eso sí, declarar la guerra militarmente al pueblo. Nosotros estamos precisamente del lado del pueblo. Nosotros no vamos a ser hipócritas y decir que el pueblo no tiene derecho a la defensa y de que, como no te voy a decir, Sergio, que si alguien se mete a tu casa y va a pegarle un balazo a tu familia, que no tenés derecho a usar la violencia. Sería antiético totalmente. De tal manera que estos que inventan eso de que los nicaragüenses libres queremos la guerra, como que si quisiéramos ir a comprarnos una catamal. No, nosotros no queremos la guerra, nosotros queremos la libertad, queremos que se solucione el conflicto, pero el conflicto no se soluciona rindiéndose al opresor. El conflicto se soluciona derrocando al opresor, porque el opresor no se va a ir por la buena. Yo creo que es hasta un insulto a la inteligencia de la gente, porque cualquier persona de la calle en Nicaragua sabe que esta gente no se va a ir por la buena, se va a ir por la fuerza, y nosotros queremos la fuerza organizada del pueblo movilizado en simultaneidad que se va construyendo poco a poco. Y lo único que sí agregamos es que no nos vamos a oponer a la defensa propia de la gente y de que si en las últimas instancias de la lucha se hace necesario apretar el gatillo, pues ¿qué le vas a decir a la gente? No, señores, esta línea no la cruzamos, déjense derrotar, dejémonos derrotar y que vuelva la dictadura. Eso es una barbaridad decir eso, les debería dar vergüenza.
les debería dar vergüenza y hay que detenerlo cuando dicen estas cosas porque están causando mucho daño a Nicaragua, porque a los nicaragüenses lo que tenemos que decirles es sí se puede. Y señores, compatriotas, hermanos, ustedes tienen derecho a todos los medios, a todos los métodos de lucha. Sin embargo, actuemos con inteligencia, ¿verdad? A la vez que actuamos con ética, porque nosotros no somos terroristas, como dice el régimen. Nosotros no somos quienes vamos a destruir por destruir. Es más, nosotros ni siquiera hablamos de destruir todas las partes de esa estructura que llamamos dictadura. Por eso es que la llamamos una articulación. Y lo que queremos es eliminar las partes que hay que eliminar, como el clan FCLN, el clan Ortega Murillo, el monopolio militar, e incorporar a la nueva estructura de poder del país poderes ciudadanos, representación ciudadana, democrática, con poder disperso, formar una nueva estructura de poder. No me digan que no se puede, no somos idiotas. Si hay países imperfectos como sean, en todo el mundo, que tienen regímenes que son más en esa dirección que en la dirección que ellos nos quieren llevar. A ver, en ese sentido, no me digas que ya transitamos. Nosotros no hemos transitado a la democracia nunca y esa es la transición y ese es el tránsito que hace falta. Lo que ocurrió en 1990 fue resultado de maniobras incluso previas a 1990 para llevar... de 1990, hablé de 1979 con el Está bien. Bueno, no digo que lo dijiste, lo estoy diciendo yo. No hubo una transición, ni siquiera se preparó una transición para 1990. Y en 1979 había un monopolio, fíjate bien, un monopolio armado que rápidamente eliminó a otros pequeños grupos armados que habían. No había una agenda democrática, no había un movimiento popular de masas organizado desde abajo en democracia. Eran otras épocas, eran otros momentos. La gente no se podía formar como se puede formar hoy en día. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo. Y si no lo hacemos, vamos a estar realmente abriéndole el camino a la explosión de la guerra en Nicaragua. En la medida en que la oposición no adopta una postura beligerante, en la medida en que la oposición no diga vamos a derrocar este régimen, en esa medida están dejando correr el reloj, dejando acumular las tensiones, dejando que se acumule ese vapor en esa olla y tarde o temprano la historia nos indica que habrá guerra, pero no habrá guerra porque la deseemos nosotros, sino que habrá guerra porque las circunstancias van llevando a eso, porque la gente se termina defendiéndose de la mejor manera que ellos pueden. Así que nosotros llamamos al realismo, a la sinceridad y a la integridad. Fíjate que en la otra nota, y yo no sé si tengo tiempo, un par de minutos para explicarlo. Tenemos 54 y Iván Flores me ha llamado la chaqueta porque en dos ocasiones me he excedido de tiempo. Pues entonces en la próxima, ¿verdad? Espero que podamos hablar de este asunto de la integridad, pues, porque hay que aceptar las conclusiones de la lógica. Si uno no acepta las conclusiones de la lógica, hay mano pachona o hay falta de... Vamos a hablarlo en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco. Espero que tengas un buen fin de semana. Encantado, gracias a todos. Nos vemos, amigos, amigas. Tengan ustedes también un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, nos encontramos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda.